Noches. Bueno, vamos a procurar comenzar con este libro, dar una introducción y después vamos a ver, no del 1 al 4. Yo había comentado que era del 1 al 3, así que el 4 le va a quedar para el próximo orador. Así que bueno, en el libro estamos bien, estamos de acuerdo, pero del 1 al 3 vamos a meditar. Algunos hacen una división hasta el 3, otros a partir del 4. Bueno, en eso no vamos a entrar. Así que, bueno, hermano, vamos a abrir entonces en Hebreos, libro de Hebreos. Vamos a leer algunos versículos ahí y otros en algún otro libro. Estamos entonces. El autor de esta carta es ignorado, no se sabe quién la escribió. Ustedes vieron que cuando aparecen las cartas de Pablo o de Pedro, generalmente al comienzo dicen, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato, Pedro, etcétera. En esta carta no aparece quién escribió la carta, ni al principio ni al final. Entonces no sabemos quién fue. Eh, Algunos, bueno, suponen que fue Pablo, ¿no? Pero realmente no es convincente lo que dicen, que la autoría de la carta que ustedes van a estudiar, que tiene 13 capítulos, que sería bueno que lean, ¿no? Durante la semana, que lean, digamos, toda la carta, quizás son 13 capítulos, pueden ir leyendo de a uno o de a dos por día. ¿Saben por qué? Porque eso les va a dar un conocimiento general de la carta. Entonces, cuando ustedes escuchen bueno, jueves a jueves, ahí van a poder relacionar lo que escuchen con el total de la carta. Así que, bueno, el escritor es ignorado. Los que suponen que fue Pablo, dicen por lo que dice el capítulo 13, versículo 23. Si ustedes buscan el capítulo 13 de esta carta, el versículo 23, ahí está el escritor diciendo que sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Este es el texto que algunos toman para decir, fue Pablo el que lo escribió. Miren, el equipo misionero era numeroso. Estaba Pablo, estaba Apolos, estaba Bernabé, estaba Silas, estaba Lucas, puede ser cualquiera de ellos. Entonces, no es un argumento tan de peso como para decir, sí, fue Pablo el que lo escribió. Entonces, yo no me voy a poner a decir que fue Pablo ni por asomo. Otros dicen, bueno, mirá, el texto que puede ser es el que dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ahí, por ejemplo, yo se los leo, dice, Pedro está hablando y dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, de la paciencia en su venida, para descargar el juicio sobre la tierra, está hablando Pedro de otras cosas, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, lógicamente, argumentando la sabiduría de Pablo, como diciendo que tiene mucho que ver con el tema de la carta a los hebreos. Bueno, los que dicen que no es suficiente argumento, dicen, bueno, lo que pasa es que los que saben griego, los que estudian las traducciones y no por las que nos llegan a nosotros, dicen, mira, el griego que usa en el libro de Hebreos es un griego mucho más refinado que el que hizo a Pablo en todas sus cartas, y no es evidencia, por supuesto, decir que Pablo fue el escritor. Así que yo le digo por si algunos escuchan por ahí. Por eso ustedes ven que acá no se dice que el autor fue alguien, ¿no? Es anónima, la carta es anónima. Por eso no pierde valor ni pierde vigor. Tiene unas enseñanzas muy preciosas esta carta. La fecha por la cual se estima que fue escrita esta carta es aproximadamente, miren, los historiadores generalmente toman, digamos, la invasión que hicieron los romanos a Jerusalén como un eje. ¿En qué año fue la invasión del emperador romano a Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes qué año? 70, exactamente. Si fue en el año 70, la invasión, lo cual destruyó a Jerusalén y el templo, y desde ese lugar, como dice la profecía, Jerusalén fue dejada desierta. ¿Qué está diciendo allí el Señor? No van a tener templo. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Están sin templo. Eso ocurrió en el año 70. Entonces los historiadores dicen, si el escritor a los hebreos
hubiese escrito esta carta después del año 70, ¿a usted les parece que no hubiese dicho nada acerca de ese hecho? No, lo hubiera puesto. Por eso no dice absolutamente nada del hecho tan terrible que dicen los historiadores que no alcanzaban las cruces para matar a los judíos. Eso fue, por supuesto, un juicio de Dios. Eso fue en el 70. Entonces dicen, fue generalmente seguro antes del año 70. Y como está hablando de Timoteo, que estaba preso, el texto que nosotros leímos, probablemente, lógicamente, fue en vida de Timoteo. Entonces, aproximadamente, dicen, fue entre el 64 y el 69. Es muy posiblemente que haya sido esa fecha, la escritura de esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Eso es importante saberlo. ¿Quiénes son? Versículo 1. Dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres. Cuando la Escritura habla de los padres, siempre está hablando de los judíos, de los profetas, de aquellos Abraham, Isaac, etc. Entonces, está destinado a los judíos este libro. A los judíos. Por eso tiene gran contenido de lo que es el ceremonial judío. Entonces, el destinatario son los judíos. Entonces, autor desconocido, fecha 64 al 69, es muy posible, y los destinatarios son los hebreos, los judíos. Ahora, eso no significa que no tenga enseñanza para nosotros. No, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso también es tan importante conocer las enseñanzas del Antiguo Testamento como las enseñanzas que va a dar la carta. ¿No? Así que también para nosotros, por supuesto. Bueno, ¿en qué ocasión se escribió la carta? Cuando decimos en qué ocasión, estamos diciendo por qué motivo se escribió. ¿Qué generó la carta? El novio, ¿por qué le escribe a la novia? ¿Por qué la novia le...? Bueno, ahora ya no se estira más eso, ¿no? Pero ¿por qué le mandás a la...? Porque vos la querés, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Bueno, acá hay un motivo. Hay un motivo por el cual se escribe la carta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál fue la ocasión por la cual se escribió esta carta? Bueno, esta carta era para alentar a los judíos que se habían convertido al cristianismo a que no se vuelvan al judaísmo. ¿Y por qué? Porque incluso hoy pasa esto. Cuando un judío se convierte al cristianismo, lo desheredan, dicen que apostas, decían que habían apostatado de Moisés por seguir a un malhechor crucificado. ¿Quién era ese malhechor crucificado? Jesús. Padecían estas cosas, padecían persecuciones, padecían cárceles. Entonces, estos hermanos estaban padeciendo todo esto y el escritor les quiere alentar para que no se vuelvan a todo el sistema que habían dejado de cultos y todos esos ceremoniales que ellos hacían. Esa fue la ocasión por la cual se escribe esta carta. De paso les digo, ustedes saben que, bueno, los historiadores no muy conocidos que conocen todos estos temas, ustedes saben que los judíos tienen un libro de interpretación de la Torá. ¿Cómo se llama ese libro de interpretación de la Torá? ¿Alguno recuerda? Talmud. Ahí está, fenómeno, el Talmud. Son como los comentarios que tenemos nosotros de la Biblia. ¿Vieron cuando ustedes dicen, bueno, a ver qué dice este acerca de ciertos textos? Entonces hay alguien que escribe acerca del comentario de un texto, que para nosotros puede ser oscuro o no. Bueno, ellos tienen el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Son las enseñanzas de la Torá interpretada por rabinos notables desde el tiempo antes de Jesús hasta hoy. Y entonces el Talmud tiene una serie de enseñanzas y de mandamientos. Entre las cosas que dice el Talmud acerca de Jesús, dice que Jesús está en el infierno, sufriendo los tormentos del infierno entre excrementos. Eso dicen los judíos de Jesús. Y decían eso. Porque a veces nosotros vemos con cierto romanticismo, ¿no? Esas cosas. No, hermano. Los judíos piensan eso de Jesús.
pero siempre hay un remanente escogido, que son aquellos que conocieron al Señor y le recibieron como Mesías. Y aquellos que le crucificaron y le rechazaron, evidentemente, los perseguían aquellos que habían recibido al Señor. Bueno, ¿cuál es el tema de la carta? Bueno, el tema de la carta, Hebreos 10:39, si vamos ahí, a ver quién lo puede leer, porque mi Biblia es grande y no tengo mucho espacio. Es grande porque no puedo ver bien, por eso tengo los lentes. Entonces la Biblia grande tiene letras grandes. Así que, a ver quién puede leer el 10:39. Ahí está, ¿ven? Les está hablando el escritor que podían retroceder. Dice, nosotros, aquellos que somos creyentes verdaderos y convertidos, porque ustedes van a ver acá que hay pasajes muy oscuros que hablan de que hay algunos que retrocedieron y se perdieron. Ustedes van a ver eso. Fíjense este texto que dice, nosotros, los verdaderos creyentes, no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué está diciendo ahí el texto? Que la salvación no se pierde. La salvación en Cristo no la vamos a perder nunca. Una persona que se pierde puede ser una persona que estuvo en la iglesia, que escuchó las enseñanzas, escuchó de Jesús, pero nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Y esa persona puede ser que se pierda, que se aparta y después goza de los deleites del pecado otra vez. Un creyente, hermano, un creyente apartado vive en profunda amargura. Un creyente verdadero vive en profunda amargura. Aquella persona que dice ser creyente se apartó y es feliz en el pecado, lo más probable es que no haya sido creyente nunca. Por eso acá el escritor dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe nuestra no nace solamente con la conversión nace la fe, pero la fe hay que mantenerla todos los días. Tenemos que ir a la escritura, a la oración, a la obediencia. Cuando abandonamos la fe, ¿qué es lo primero que viene al corazón? Los temores. Y empezamos a temer de todo. Y cuando vuelve una hoja, como decía Dios, de este pueblo, que no le creía, iban a salir corriendo. Entonces la fe hay que mantenerla. Por eso dice, para preservación del alma, no, nosotros somos aquellos que hemos confiado en el Señor, hemos puesto nuestra fe en el Señor, por tanto la salvación no la vamos a perder nunca. Si vos te apartás y sos un hijo de Dios y vivís en el pecado y vivís otra vez lejos de Dios, vas a vivir la peor vida, la vida más amargada, porque vas a saber que estás haciendo algo que Dios no quiere y vas a saber que Dios te va a buscar. Y probablemente, ¿cómo te va a buscar Dios? Te va a agarrar de la oreja y te va a traer, aunque sea los empujones. Y si no, vas a ser, como dice Pablo en la Escritura, vas a ser una persona que cuando pase la eternidad no vas a tener ningún fruto para presentar al Señor. Vas a ser salvo como por fuego. Sí, salva tu alma, pero sin ningún fruto para el Señor. Por eso acá dice, el primer tema es advertir contra la apostasía, contra aquellos que iban a dejar la fe que habían abrazado, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo puestos presos, estaban perdiendo sus bienes. No era fácil, hermano, ser cristiano en aquel momento. Yo cuando leo estas cosas me avergüenzo totalmente, porque digo, con mucho más poquito, Señor, yo me avergüenzo de vos. Y estos hombres ponían sus vidas para seguir al Señor. ¿Cuál es el segundo tema? El segundo tema que tiene la carta es poner en evidencia el carácter simbólico y los tipos del Antiguo Testamento en relación con el Nuevo. Ustedes van a ver mucho de eso en esta carta. Van a ver las figuras del Antiguo Testamento que están totalmente relacionados con el Nuevo Pacto, con el Nuevo Testamento. Las instituciones mosaicas del Antiguo Pacto.
sus símbolos y sus tipos. Y el tercer tema, entonces, primero la apostasía, después es todo ese ceremonial que ellos tenían. Bueno, Dios no lo hizo porque se le ocurrió. No, tenía un sentido todo eso. ¿Cuál era el sentido? El último y grandioso pacto. La figura del último y grandioso pacto que alcanzó no solamente a nosotros los gentiles, sino que alcanzó a los judíos. Y de los dos pueblos hizo uno. Eso era lo que no entendían en el primer siglo. Por eso la carta a los Gálatas, por eso los judaizantes, ¿no? Que fue tanto problema para que ellos lo entiendan. Que ya no son dos pueblos separados. Si bien Dios tuvo un plan especial para con Israel. Bueno, ahora somos una familia, un cuerpo. Entonces, el tercer tema es afirmar que el nuevo pacto, que es el cristianismo, es el último, es el definitivo. Es el definitivo. ¿Por qué es el definitivo? ¿Qué es un pacto? Yo supónganse que arreglo acá con Walter, digo, ¿qué va a hacer? Y le digo, che, escúchame, igual me encanta, no sé, tu pullover. Bueno, él me dice, dale. ¿Por cuánto me lo vendés? ¿Establecemos qué? Un pacto. Yo digo, mira, si vos me das tanta plata, bueno, eso es un pacto. O sea, eso, digamos, se confirma cuando yo cumplo mi parte del pacto. Si no, no se puede confirmar un pacto. Todos los pactos anteriores a este último pacto final y definitivo siempre tuvo que ver entre dos. Uno establecía el pacto y el otro cumplía el pacto. Y entonces así el pacto quedaba cerrado. Israel no cumplió nunca los pactos. Por eso vino el último y final pacto de la gracia. ¿Y cómo se genera ese pacto? Dios establece el pacto, pero Él lo cumple. O vos te crees que estás acá, o yo me creo que estoy acá porque soy bueno, porque tengo muchos años de creyente, porque mi abuelo era creyente, como decía Jorge Copazo, ¿no? Que desgraciadamente no lo tenemos. Él siempre decía eso, sí, porque mi abuelo fue creyente, yo soy creyente. No, querido. Somos hijos de Dios porque la gracia que hemos recibido, todo lo puso Él. Nosotros solamente pusimos un corazón arrepentido, que dijimos, Señor, soy un pecador perdido, no puedo hacer nada por mí, ni antes, ni hoy, ni después. Ni antes, ni hoy, ni después. Voy a necesitar tu gracia siempre. ¿Por qué? Porque Él cumplió totalmente el pacto. Él estableció las reglas y Él las cumplió. Por eso, hermanos, el pacto de la gracia, como acá lo dice también, exige una mayor respuesta. Una mayor respuesta. Uno dice, entonces podemos hacer lo que queremos. Total, no. Es mayor la responsabilidad. Entonces, fíjese como dice Hebreos 12, 26 al 29. Ay, qué lío, con esto. A ver. 12, ahí está. 26 al 29. Fíjense, que está hablando del antiguo pacto, pero está hablando también del nuevo. ¿De qué está hablando acá? Del monte Sinaí. ¿Te recuerdan? Cuando Dios bajó en fuego en el monte. Este Dios que no se puede contener, que está más allá de estos cielos, en ese momento bajó al monte Sinaí. ¿Y qué dice acá? Fíjense. A ver, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, ¿de quién está hablando acá cuando dice la voz del cual? De Dios. Entonces dice, aún una vez, dice Dios mismo, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿De qué momento habla esta profecía?
de Ageo 2:6. Los judíos la conocían bien. En aquel momento el monte tembló, ardía en fuego, Dios había descendido. Moisés estaba en la cumbre del monte, ¿recuerdan ese pasaje tan hermoso? Pero dice, en ese momento, cuando Dios descargue su juicio sobre la tierra, no solamente va a temblar la tierra, sino los cielos, y las estrellas van a caer, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más dice? Y esta frase, aún una vez, es decir, esta frase de que todavía esto no se cumplió y que se va a cumplir, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué cosas movibles? ¿Qué tenía que hacer Israel? Llevaba el arca, ¿no? Era algo que ellos tenían que transportar. Todo el ceremonial movible que tenían ellos se va a terminar, se termina, está diciendo acá. Va a ser removido. Ya está. Porque este pacto es final y definitivo. Entonces dice, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. ¿Quién hizo las cosas movibles? Moisés, ¿recuerdan? Cuando él está en el monte y Dios le dice, hacelo conforme al modelo que te fue indicado en el monte. De esto está hablando. Las cosas que el hombre hizo, que Dios nos dio a nosotros la posibilidad antes de Cristo, que el sacerdote una vez al año entraba y ofrecía, bueno, todo eso que era movible, dice, eso se va a terminar. Y dice, para que queden, ¿qué? Las inconmovibles. Y eso tiene que ver con este pacto final y definitivo. Por eso, hermano, nuestra deuda es enorme con Dios. Nosotros tenemos un pacto que es inmovible, ya está aceptado por Dios. Estamos aceptados por Dios, por su gracia. Pero después sigue. Y dice, así que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, por la obediencia de Cristo, por el nuevo pacto, tengamos gratitud. Y mediante esta gratitud que tenemos hacia Dios por haber recibido este pacto, sirvámosle a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese mismo Dios que se reveló en fuego en el Sinaí no cambió. Es el mismo Dios. Entonces dice, mirá, cuidado, nosotros tenemos una gracia enorme. Dios nos ha recibido, nos ha dado un pacto inconmovible. Por eso tenemos que servir por gratitud a nuestro Dios. Entonces, el último tema o el tercer tema de esta carta es que es el pacto final, ¿no? Bueno, acá se desarrollan tres grandes oficios en esta carta. ¿Cuáles son los tres grandes oficios de los hebreos? Profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres grandes oficios. Y acá, la palabra que se repite 13 veces es que el Señor es más grande, el Señor es mayor. Y es mayor en estos tres oficios tan importantes que tenían aquellos hombres de la antigüedad. Como profeta, ¿quién era el mayor profeta? Moisés. Y ustedes lo van a ver en los primeros capítulos. Bueno, Cristo es más grande que Moisés, porque Moisés habla de él. Dios levantará un profeta, y a ese profeta oiréis, y por él seréis salvos. Entonces, en este libro ustedes van a ver que Cristo es mayor profeta que Moisés. Como sacerdote, ¿quién era sacerdote de Israel? Aarón. ¿Recuerdan? Aarón era el sacerdote. Era aquel hombre que oficiaba también con toda su familia, con todos sus descendientes, oficiaba como sacerdote, ofreciendo los sacrificios para que el pueblo pueda recibir perdón. ¿Quién es mejor que Aarón? Cristo es mejor que Aarón. Entonces tenemos profeta, sacerdote y rey. Y cuando habla de rey, ustedes acá van a estudiar la vida de un hombre que se llamó Melquisedec, sacerdote y rey. Y es hermoso, porque dice la Escritura que Melquisedec era rey
de Salem. ¿Qué significa Salem? Rey de paz. Rey de paz. Ante ese Dios que es fuego consumidor, ante ese Dios que Dios es fuego consumidor y que cuando yo tengo un mal pensamiento contra alguno de ustedes, Dios me podría consumir, aparece el Rey de paz. Y entonces el Rey de paz hace que Dios me pueda perdonar. Porque Él hizo mi paz en la cruz. Hizo tu paz en la cruz. El príncipe de paz, Jesucristo, nuestro amado y glorioso Salvador. Entonces, Cristo es mayor. Es mayor en estos tres grandes oficios de la antigua dispensación o del Antiguo Testamento. Bueno, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, versículo 2, ¿de qué maneras habló Dios? Bueno, de muchas maneras. Habló a través de la ley, habló a través de la historia, habló a través de la poesía. Ustedes acá encontrarán libros de poesía, ¿no? En toda la escritura. Habló a través de la profecía. De muchas maneras Dios le habló a este pueblo. De muchas maneras. En forma oral, en forma escrita. Ellos tenían la Torá, a través de figuras, a través de visiones, a través de sueños. Ustedes recuerdan Daniel, etcétera, ¿no? Ezequiel, sueños, visiones. Todas estas maneras, está diciendo el escritor, que Dios le habló a este pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué privilegio que tuvo Israel! No cualquier pueblo tenía este privilegio. Bueno, quiero decirte una cosa, querido hermano. La Biblia que tenemos nosotros es un privilegio de Dios. ¿Sabés que hay muchos países donde no pueden tener Biblias? Se las rompen, van presos. ¿Y cuántas veces nuestra Biblia está arrumbada ahí y no la leemos? ¿Cuántas veces? Y tenés el privilegio de que Dios te hable. Tenés el privilegio de conocer más este Dios maravilloso que nos ama tanto, ¿no? Porque ellos tenían los profetas, ¿no? Y los libros de poesía, y los libros de sabiduría. Los tenemos nosotros en la Biblia. Bueno, esa misma palabra es el privilegio que vos tenés y que yo tengo. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la meditamos? ¿Por qué no la dejamos para lo último? Bueno, ojalá amemos la palabra. Porque también, como decía Jorge Escopazo, la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Y Juan 1 dice eso. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Entonces, cuando vos estás con la palabra en tu casa, estás con Jesucristo. El mismo Señor está con vos, y está conmigo. Y somos privilegiados, hermano. Si ellos fueron privilegiados, nosotros más. En la tierra, con la libertad que tenemos, con las versiones de la Biblia que tenemos, y bueno, etcétera. Bueno, se habla en visiones, en sueños, en símbolos, etcétera. Dios habló de muchas maneras a este pueblo. Deuteronomio 4:20, fíjense cómo dice ahí. A ver, ¿quién me ayuda para leer? Porque yo no puedo acá dar vuelta si doy vuelta a la Biblia acá, se me va a caer todo. Deuteronomio 4:20 y 2 Samuel 7:23. A ver. Uno habla Moisés y otro habla David. Deuteronomio 4:20, ¿por qué se llama Deuteronomio este libro? Porque es la ley repetida. La ley está escrita en Levítico. Y Moisés repite esta ley 40 años después. Por eso se dice Deuteronomio, la ley repetida. ¿Cómo dice Deuteronomio 4:20? Este era el privilegio que Moisés le está diciendo a Israel. Ustedes fueron sacados del horno de hierro, de la esclavitud de Egipto. Dios nos sacó del pecado, nos da la libertad para poder servirle. A ellos les dio esa libertad. Bueno, entonces Moisés les está diciendo, ustedes son un pueblo privilegiado para con Dios. ¿Y cómo dice ahora David, 2 Samuel 7:23? ¿Quién como tú? Pueblo elegido por Dios. Escogido, hermano. Nosotros fuimos escogidos por Dios. Es así. Dios llama a todas las personas. ¿Usted se cree que porque somos algo respondimos que sí? No. Fuimos tomados por Dios.
Y Dios hizo lo mismo con Israel. Y David se lo está diciendo también. No solo Moisés se lo dijo, sino también David. Ahora, ¿qué pasó con este pueblo hebreo? Bueno, rechazó al Señor. Rechazó al Señor. Y el Señor se lo contó en la parábola de Mateo 21, 33 al 43, que no la vamos a leer por la hora. Pero en esa parábola el Señor les está hablando y les está diciendo de un rey que envió labradores y envió personas, y a esas personas las mataron y las apedrearon. Y dice, bueno, por último voy a enviar a mi hijo porque van a tener respeto a mi hijo. ¿Y qué dice? Sacaron a mi hijo, tomaron al hijo, lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Y qué está hablando? De lo que iban a hacer con él. El Señor murió fuera de Jerusalén. Ellos están hablando, a los judíos estos, a los cuales Dios les había hablado de esa manera. Y después termina el Señor diciendo, antes de entrar a Jerusalén, esa sentencia tan terrible que el Señor la dice con llanto. Porque cuando vos pecas y yo peco, Dios se entristece. Cuando vos en la soledad, cuando nadie te ve y haces cosas que a Dios no le agradan, o cuando yo lo hago, Dios se entristece, como con el pueblo en aquel momento. ¿Cómo me conmueve esa escena? Los jóvenes iban alabando a Dios. Hosana en las alturas, salvo Dios. Entraba el Mesías en un pollino. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor lloraba. Lloraba y dice, oh Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados y a los profetas. 23, 37, 39. Conmovedora la expresión. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina o como el ave junta sus polluelos y no quisiste? Mas ahora tu habitación es dejada desierta. ¿Qué está hablando el Señor? Del año 70. Entró Tito Vespasiano y destruyó la ciudad en el año 70. Se quedaron sin templo, sin nación, le quedaron un muro. ¿Vieron ahora el muro? Ese es lo único que le quedó. Lo único. ¿Por qué ignoraste el día de tu visitación? Qué tremendo, hermano. Qué responsabilidad que tenemos. Ignoraste el día de tu habitación. Después dice el texto de Hebreos, bueno, vamos a Hebreos capítulo 1 y ya vamos terminando, el último. Versículo dice, bueno, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos últimos días está hablando estos hebreos que eran el remanente, aquellos que se habían convertido, aquellos que habían seguido al cristianismo para que no vuelvan otra vez al judaísmo. Dice que, acá está diciendo que el Señor en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios hizo el cielo y la tierra. Génesis 2 dice, y el Espíritu de Dios se paseaba por las aguas. Dios creó el cielo y la tierra, pero Cristo creó todo lo que vemos y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según Juan 1:1. Él es el verbo que creó todas las cosas. Y dice, el cual siendo, versículo 3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando de Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es Jesucristo. Es Dios mismo que descendió a la tierra. Primera Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Las traducciones modernas traducen mal ese texto y dicen, Él fue manifestado en carne. Está mal traducido ese texto. Hay que tener cuidado, hermano, con las traducciones modernas. Mucho cuidado, porque con la excusa de cambiar el lenguaje, le cambian el significado al texto. No es lo mismo decir que Él se manifestó en carne a decir, no, Dios se manifestó en carne. Jesucristo es Dios. ¿No? Entonces, ahí está diciendo Pablo a Timoteo, dice Dios. Ese Dios del Sinaí se hizo un bebé.
y nació. ¿No? Y nos visitó, está diciendo. Por eso dice el texto, Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Porque es Dios. Y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, hermano querido, si Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, significa que desde los átomos, para que tengan cohesión, hasta todo lo que sucede en el universo, Dios lo sustenta con la palabra de su poder. Y hasta tu vida y mi vida. No pasa un minuto en mi vida sin que Él lo permita. No puede ser que esta noche, mañana, no despierte. Bueno, porque Dios lo determinó. Es la palabra de su poder la que gobierna todas las cosas, las gobierna Él, tiene Él en su control. Por eso qué bueno que es obedecer a su palabra, ¿no? Porque esta es la palabra que gobierna todas las cosas. ¿Y qué más dice? Bueno, dice que por la purificación de nuestros pecados entró en la presencia de Dios. Y para terminar, vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Y Hebreos 13, del 20 al 21, son los últimos textos, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver que esto, que Jesús se sentó a la diestra de la majestad de Dios? Bueno, hermano, tiene que ver muy sencillamente y con tanta importancia, es que Dios aceptó el sacrificio. Entró en la presencia del Padre porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo, porque Él fue sin pecado. Por eso se cumplía la profecía del Salmo 16, cuando dice, porque no dejaste mi cuerpo que pase corrupción, ¿no? Dios le resucitó de entre los muertos y se asentó en la presencia de Dios. ¿Cómo dice el versículo 14 al 16 del capítulo 4? A ver, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Antes sacerdote según la ley, era imposible esto. Sin embargo, nuestro sacerdote entró en aquello que es el verdadero trono de Dios y se presentó para interceder por nosotros, por nuestras debilidades, porque eso hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba para interceder ante Dios por las debilidades del pueblo. Y Cristo intercede por nosotros, por nuestras debilidades, por nuestra humanidad, por nuestra necesidad. Él está sentado en la misma presencia de Dios, dice. Traspasó los cielos. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, la ayuda que vos y yo necesitamos para vivir como a Dios le agrada y hallar gracia que nos sustenta, que nos da la fortaleza, que está con nosotros constantemente. Eso lo adquirimos cuando entramos por oración, cuando oramos y echamos nuestras cargas delante de Dios. Allí entonces se produce ese sacerdocio, esa comunión de Dios con nosotros, y nos alienta, nos fortaleza, nos da fortaleza, nos abre el entendimiento. Cuando estamos orando, cuando estamos entrando en su presencia. Esto es lo que hace Cristo. Bueno, ¿y qué otra cosa hace Cristo? 13, 20 al 21. Lo que la ley no podía hacer. Dice acá otra de las cosas que la ley no podía hacer. A ver, dice ahí, por ejemplo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, sin un pacto que no se va a terminar más, porque es final, porque es definitivo, por este pacto eterno que hizo el Señor, el gran pastor de las ovejas, algo que la ley no podía hacer. Os haga, ¿qué? Aptos. ¡Qué bárbaro! Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Haciendo qué? Él. ¿Haciendo vos o haciendo yo? No, haciendo Él. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, delante de Dios, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios que toma hombres y mujeres en vasos de barro, tan débiles,
están necesitados, Dios te toma a vos, me toma a mí, y cuando nos rendimos a este Dios de imposibles, ¿no? Yo cuando escuchaba esta canción digo, bueno, los poetas a veces, está bien, está fenómeno, ¿no? Dios es el Dios de imposibles, sí. Ahora, cuando vos cantás esta canción, ¿en qué pensás? Y en los obstáculos que tenés por delante, en todo lo que, ¿no? En eso pensamos, en las cosas, sí, Dios es Dios de imposible. Pero ¿sabe qué decía Jeremías? Decía, me sedujiste, oh Dios, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Ese Dios de imposibles, si vos querés que haga cosas en tu vida, primero quiere tu vida rendida a Él. Ese Dios de imposibles no puede si vos le decís que no. Pero si vos le decís, Señor, me rindo a vos, como hizo Jeremías. Jeremías estaba pasando un momento terrible. El pueblo no le creía, lo perseguían los enemigos, un desastre. Y en un momento dado dice, no voy a hablar más de vos, me voy a esconder, listo, ya está. Y dice la palabra de Dios, algo maravilloso, que solamente hace Dios con su palabra. Dice, me sedujiste, oh Señor, me hablaste por tu palabra y me ganaste el corazón. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y después dice que Dios iba con él como poderoso gigante. Claro, después iba con él como poderoso gigante. Pero ese Dios imposibles, ese Dios invencible, que puede vencer todo lo que nosotros creemos y mucho más, porque Dios dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Pero el punto está que muchas veces ese poder no se muestra en mí, porque yo no me dejo vencer por Dios. Porque yo sigo en mi soberbia, en mi altanería, en mi falta de fe, en mi egoísmo, en gobernarme yo mismo, en creer que me las sé todas. Pero cuando nosotros nos quebrantamos en la presencia de Dios, como Jeremías, que vio un desafío tan tremendo y dijo, bueno, Señor, me venció tu poder. Entonces Dios hace haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Vos tenés una vida y yo tengo la mía. Dios tiene planes y proyectos para tu vida que son muy distintos a los míos, seguro. Pero Dios quiere hacer una obra maravillosa en vos, a través de Jesucristo, por su gracia, si vos le das lugar y si vos te ofreces voluntariamente a Él como un sacrificio. Eso es lo que está esperando Dios, hermanos, de nuestra vida. Ni más ni menos. Después todo lo demás, Dios lo agrega. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias por tu Hijo, Padre. Oh Señor, gracias porque tú no paraste, como dice tu palabra, hasta enviar a Cristo a morir por nosotros. Señor, queremos agradecerte por cuántas veces nos has hablado. Oh Señor, y cuántas veces nosotros hemos cerrado el oído. Como dice acá también este libro maravilloso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, líbranos de endurecernos. Queremos que tú hagas en nosotros lo que es agradable. Y sabemos que solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes hacer lo que es agradable y lo que te glorifica. Por eso, Señor, danos un corazón humilde y quebrantado delante tuyo. Que nos pase como a Jeremías, que tú nos seduzcas, que seas más fuerte que nuestro orgullo, que nuestra vanidad. Oh Señor, bendito seas por tu amor y por tu gracia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.